Enseguida nos vamos a ir al plato de informativos para que Uxía Rodríguez nos dé cuenta de la noticia, de una de las noticias del día que tiene que ver con el buen comportamiento que el empleo tuvo en el pasado mes de mayo. Pero antes comparto con ustedes quienes nos van a acompañar en los próximos minutos. Domingo San Pedro, moi boa noite. Hola, boa noite. Que che parece o que fixeron os alumnos con BERT? Bueno, pois estábamos comentando aquí que é unha medida bastante elegante, non, de protestar e bueno, pois cada un está no seu dereito tamén a non saudar se non quere, especialmente a quen consideran, algúns deles supoño, por responsable da situación moi difícil que está vivindo tamén a educación neste país. Manuel Lago, moi boa noite. A mí non me sei que ganan o premio por ser persoas moi inteligentes, porque non lles gustan os scratches, non lles gusta a xente berlando nas portas. Bueno, pois isto é un xeito de protestar elegante, democrático, contundente e que pon en evidencia o ministro. A mí me pareceron un xeito, en fin, excepcionalmente elegante de levar adiante unha protesta contundente. Julio Sequeiros, elegantes foron? Sí, yo creo que sí, ¿no? Es decir, yo creo que en los ambientes universitarios... Se hacen este tipo de cosas habitualmente. Hombre, y bastante peores también, ¿no? Es decir, no... Bueno, a mí me parece normal, ¿no? Dice, hay todo un enfrentamiento entre la comunidad educativa en el sentido más amplio del término, ¿no? Profesores, estudiantes, personal de administración y servicios contra el ministerio, y que estos chavales, que deben ser absolutamente unos lumbreras, coño. Son los mejores expedientes, los mejores expedientes que dice, bueno, usted me ningunea a mí, yo lo ninguneo a usted. Él se quedó, se nota que no se lo esperaba. Sí, fue a buscar la foto y... Benacios Alcines, muy buenas noches. Yo lo veo muy elegante, es una opción, el premio es suyo, no es del ministro. No, claro, yo esto sí que sé. Son chicos que han estudiado muchísimo, son los mejores expedientes, y por ello le van a dar, aparte de una distinción, también un premio metálico y no tienen que renunciar a él. Lo que están en contra es de las políticas de este gobierno. El tema de darle un premio al mejor expediente es muy antiguo, supera a este ministro. Yo no sé si compartís, ya por zanjar el asunto del consellero, esta filosofía que Jesús Vázquez refrenda de que la competitividad tiene que ser un valor que hay que inculcar a los niños desde pequeñitos. Domingos. Bueno, eu penso que a competitividade pode ter un percorrido nunha fase determinada de educación, basicamente a partir do bacharelato para adiante, non? Eu creo que a lei tamén é moi clara, dicindo que hai unha educación básica e obligatoria para todos, que ten que ser igual, que non se pode, digamos, deixar a ninguén atrás, e iso, bueno, abrangue pois toda a primaria e toda a educación secundaria obligatoria. Pero fala desta certa obsesión, non? Por conformar os mercados, non? De algún xeito, mellor tamén os pais, os fillos, lle inculcan tamén na casa certa competitividade, non? É dicir, todos lle gustan ter fillos que fagan ben os deberes, que saquen boas notas e tal, é dicir, a competitividade está aí presente. Outra cousa é que en unha etapa... Eu falo de competitividade casi en sentido económico. Outra cousa é que nunha etapa do ensino obrigatorio teña que ser eso, digamos, o rasgo máis distintivo. Non é por facer un xogo de palabras, pero eu creo que a educación ten que dar competencias ás persoas para que logo se san quen de desenvolver na súa vida profesional unha estrategia competitiva, pero na educación ten que haber competencias. Mesmo na educación universitaria, nos tramos superiores, non se trata de formar persoas que vayan a ocupar un posto industrial único para toda a súa vida, o que hai que é formar persoas con capacidades variables e que podan, ao longo da súa carreira profesional... Non sei se estamos formando cidadáns ou obreros, que hai unha pequena diferencia entre unha cousa e outra. Podes formar obreros, pero con capacidade de diversificación, con unha... Pero a escola ten que formar obreros ou ten que formar cidadáns? Pero digo que ti na formación profesional, se formas unha persoa que vai a traballar como electricista, pois claro que ten que ter unha formación como electricista, pero se trata de que, ademais de eso, teñan competencias suficientes como para optar a outros procesos na súa vida. Bueno, en fin, la educación, a vueltas con ella, como siempre, no acabaremos nunca de ponernos de acuerdo sobre lo que hay que hacer. Uxía Rodríguez, cuéntanos qué ha pasado con el paro, en realidad con el empleo. 98.265 personas encontraron trabajo el pasado mes de mayo. Cuéntanos.
¿Qué tal, Fernanda? Pues son unos buenos datos que encierran muchas lecturas. Como decías, en el pasado mes de mayo casi 100.000 personas encontraron trabajo. En estos momentos en España hay 4.890.000 desempleados. Es el tercer mes consecutivo en descenso desde que en febrero nuestro país superara la barrera de los 5 millones de parados. El comienzo de la temporada turística y el buen tiempo han hecho que el sector servicios lidere esta bajada del paro, pero lo cierto es que en los últimos 12 meses el desempleo se ha incrementado un 3,7%, así que hay 176.000 parados más que hace un año. 100.000 personas en una población de 46, 47 millones de personas. A mí no me vale. No me vale. Estamos ante un momento que, no sé, lo veo muy crudo. Solo con ver la cola que había hoy aquí por la mañana entra depresión. A mí me da lo mismo, ya de lo que encuentre. Un contrato, aunque sea asqueroso, pues lo haces. El caso es ir trabajando e ir cotizando. Y la gente está, que vamos, no nos comemos unos a los otros porque sabemos las consecuencias que tenemos. Tenemos hijos, tenemos familias, pero si no, esto es un caos. Históricamente mayo siempre es un buen mes para el empleo. Solo hubo un año, en 2008, en el que el paro creció durante ese mes. Si bien es cierto que este 2013 ha registrado el mayor descenso de toda la serie histórica, que comienza en 1997. Bajó el número de parados y creció el número de afiliados a la Seguridad Social. Hay 134.000 cotizantes más, con lo que se alcanza la cifra más alta de ocupación en lo que va de año, con más de 16.300.000. En términos interanuales, otra vez malos datos, la Seguridad Social acumula un descenso de más de 600.000 cotizantes. La clave de este descenso en el número de parados está detrás de la temporada estival. Del 1.200.000 contratos que se firmaron en mayo, solo 7 de cada 100 fueron indefinidos, la mitad además a tiempo parcial. El resto fueron temporales, es decir, más del 92% del total. La contratación indefinida ha caído a mínimos históricos, ha descendido un 24% en solo un año. Galicia sigue esa misma tendencia en todos los sentidos. En mayo se hicieron 56.000 nuevos contratos, de los que solo 4.500 fueron indefinidos. El paro cayó en nuestra comunidad en 6.500 personas. En total hay todavía 283.000 desempleados. Si comparamos los datos echando la vista atrás, hay 7.200 parados más que hace un año. Nos consideramos que este é un dato positivo, que a tendencia se ten que consolidar. A caída do paro duplica as afiliacións á Seguridade Social. Isto que significa? Significa que hai unha fortísima emigración. Significa que moita xente que abandona o paro rexistrado porque deixa de estar desempregado, porque atopa un emprego, non o atopa en Galicia. Cando en Galicia se dá unha situación que nunca se dera na nosa historia, que o número de xubilados e o número de persoas sin emprego supera o número de ocupados reais, pois creo que hai que valorar con enorme prudencia o feito de que nun mes, afortunadamente, se producise un descenso do paro rexistrado. El Gobierno central llevaba ya días presumiendo de que los datos de hoy iban a ser esperanzadores. Una vez conocidos, el Ejecutivo se ha aferrado a ellos para defender su política económica y anunciar que va a seguir por el mismo camino. La verdad es una buena noticia y andamos todos muy necesitados de buena noticia, y esto me reafirma en que la política económica que se ha llevado a cabo, aunque ha sido pues dura, ha sido difícil, en ocasiones, en muchas hemos tenido que tomar decisiones que probablemente no fueran compartidos, pues eso me reafirma en que es la adecuada. Ahora hay que continuar. Es una noticia además que nos lleva a la esperanza, pero también quiero decir con la misma serenidad y tranquilidad a los españoles que vamos paso a paso, que el Gobierno sigue trabajando cada minuto de su tiempo para seguir haciendo las reformas que hagan que España inicie el camino del crecimiento y de la creación de empleo. Desde la oposición todos coinciden en que no hay que lanzar campanas al vuelo. La estacionalidad es la clave y habrá que esperar a lo que pase cuando llegue el otoño. Hay que dar la bienvenida a este dato y a continuación decir, detrás de la primavera y el verano viene el otoño y el invierno, y por tanto tenemos por delante mucho trabajo. Dada la fecha en las que son y la
cantidad de contratos que se suele hacer estacionales en verano, pues hay que tomar este repunte como, bueno, con mucha prevención, ¿no? Y nos preocupa que crea que esto es el principio, el principio del fin, que crea que es el principio de un cambio de tendencia, cuando en realidad tiene un componente temporal muy fuerte. Es una cifra positiva, ¿no? Evidentemente hay un hecho de temporalidad, de estacionalidad que a nadie se le amaga. Solamente el 61% tiene prestaciones. Significa que la exclusión aumenta, significa que cada vez hay menos ciudadanos que tienen posibilidad de resistir al desempleo. Sindicatos y patronal también se han mostrado escépticos con la noticia. Los primeros aseguran que no hay razón para el optimismo, mientras Rosell pide cautela. Contratación temporal con jornadas de tiempo parcial. Peores condiciones, peores cotizaciones a la seguridad social, peores condiciones de protección por desempleo y peores condiciones de carácter salarial. Por tanto, no hay ningún motivo para la satisfacción, no hay ningún motivo para el optimismo. La reforma laboral, junto con el aumento del desempleo, iba a aumentar la precariedad, como se está viendo, y la destrucción de la contratación indefinida. Es un dato positivo, es un dato que, si miramos la tendencia de los últimos meses, pues empieza a marcar cierta tendencia, pero seamos cautos, seamos precavidos. Esto no empieza a mejorar radicalmente, sino que empieza a estar plano. Muchos datos y muchas reacciones que analizar hoy para descubrir cómo de buenas son estas cifras del paro. Sí, Uxía, pero yo creo que las valoraciones que hemos escuchado, yo creo que las podíamos haber adelantado ayer, porque seguro que acertábamos exactamente lo que iba a decir cada uno. Así que voy a trasladar esos datos de paro a la mesa para que busquemos un análisis un poco más profundo que supere esta bipolaridad que siempre provocan los datos del paro. ¿Qué importancia tiene un dato objetivamente bueno, como es el de que en mayo hayan encontrado trabajo más de 90.000 personas? Venancio. Hombre, yo creo que es un buen dato. Y si uno mira la serie histórica, pues no encuentra datos como estos. Yo, como lo veo, de modo esencial, porque genera un poquito de optimismo. O sea, yo creo que la economía, si algo tiene, es desconfianza, es incertidumbre y es temor. Y si uno quiere salir para adelante, lo que tiene que ver es rayos de luz. ¿Qué ocurre? Uno pues parece que está metido en una lucha política, ¿no? Si dice eso es optimismo, parece que está a favor del Partido Popular. Y si dice que no lo es, está a otro lado. Yo, a nivel particular, compro todo lo que es bueno. Lo compro. Porque yo creo que es fundamental que la sociedad opine que estamos tocando suelo, que opine que lo peor está pasando y que estamos caminando, ¿no? Un dato de 100.000 empleos es un buen dato, obviamente es un dato estacional, sabemos que es la entrada en el verano, sabemos que está ahí y sabemos que cuando lleguen los datos de octubre van a ser malos, va a ser malo en noviembre, diciembre ya veremos, es decir, que esto no va, pero es un buen dato y viene bien. ¿Un buen dato, Julio, que introduce un posible cambio de tendencia? No, ¿Concluyó la destrucción de empleo o cómo hay que interpretar esto? No solamente el dato de empleo, sino las afiliaciones a la seguridad social que han sido muy importantes. Sí. Mira, yo la impresión que tengo, una cosa antes de nada hay que decir que es un dato magnífico, ¿no? Aquí hay 100.000 personas que hace un mes no estaban trabajando y ahora sí lo están haciendo. Que hay un tema de estacionalidad, claro. Sí, vamos a hablar después de la estacionalidad, sí. que también cada uno lo utiliza como le da la gana. Y ahora, no, yo creo, digamos, que estamos en el fondo de la caverna, estamos en el fondo de la crisis, aunque hay, digamos, determinados elementos que a mí me hacen pensar que esto va a ir más rápido de lo que parecía en un primer momento. O sea, ¿eres más optimista hoy que hace 2 meses? Sí, sí, fundamentalmente por el tema... por lo que es, digamos, el tema de la estacionalidad otra vez. Dice que hay 100.000 empleos, de los cuales unos 75.000 serían consecuencia de la estacionalidad y hay 25.000 puestos que no se deben a que sea el mes de mayo. A que sea el mes de mayo. Lo cual no quiere decir que en lo que queda de este año y probablemente en el año que viene continúe creciendo el desempleo. Ahora ya no es aquella cascada de datos negativos en donde ni siquiera había estacionalidad, aquello estaba aumentando permanentemente por encima de la propia estacionalidad, ¿no? Manuel. Totalmente en desacuerdo. Primero unha matización porque se confunde. Que a lista de paro se reduzcan 100.000 persoas non significa que 100.000 persoas atopen emprego. Non ten nada que ver. Paro registrado. O paro registrado. Estas son persoas que deixan de estar inscritas na oficina. Por qué? Vou che poñer 3 exemplos. Ese mes empeza un curso de formación ocupacional no INEM. Deixa de figurar como parado registrado.
Dous, unha persoa que leva 5 anos sendo o INEM, o INEM non lle fai nada con el, deixa de apuntarse. Claro, pero eso pasaría tamén en abril. No, digo, quería establecer a idea de que non hai correlación entre que haxa 100.000 persoas... Para ti máis fiable a EPA, en que Sí, pero esa idea de que 100.000 persoas atoparon traballo en España porque hai 100.000 persoas menos apuntadas, eso non é certo, non teñen relación unha coutra. Segundo, os datos do emprego en España son terriblemente malos. Datos estructurais. Acaba de salir a EPA. Fai o 25 de abril se presentou. Na EPA se ve como no primeiro trimestre do ano, de xaneiro a marzo, se destruíron 350.000 empregos. E o paro medrou en 157.000 persoas. Acaba de sair os datos da Contabilidade Nacional de España, que ademais de ver a variación do PIB, di como evoluciona o emprego. E os datos da Contabilidade Nacional dicen que o emprego caeu en tasas anuais do 4,5%. Este é un dato absolutamente coyuntural, que está en contraposición cas tendencias de fondo que está tendo a economía española, que caída do PIB, que vai continuar ao longo do ano 2013, e enorme destrucción de emprego. Nese sentido, deixame que faga unha anécdota agora, este é un mes absolutamente coyuntural. No ano 2011, en maio de 2011, o paro registrado baixou en 80.000 persoas. Agora en 98, en 80.000. Zapatero dixo que eran aquel perverso Zapatero dixo que eran os brotes verdes, non? Fai 2 anos. E ese día a vicepresidenta Soraya fez un comentario que eu comparto, non o digo, Imos ver ese comentario enseguida. Plenamente. A economía española é unha economía estacional e iso significa que nós temos unha especialización productiva moi importante en actividades vinculadas ao clima. Turismo, fundamentalmente. Agricultura. España é un gran país de produción agrícola. Xente que tratan para fresa ou para... Sí, España é un gran país. Julio é un dos grandes expertos neste tema. A principal exportación española, unha das principais exportacións españolas é a que ten que ver ca agricultura. Entón, a construcción que le toma actividade. O sea, as áreas de especialización productiva españolas teñen moito que ver co turismo, hostelería, ca agricultura e ca construcción. E esas actividades se activan precisamente, e remato con última idea, é perfectamente posible, con mal tempo que hubo en España, eso é un dato importante, hasta o mes de abril, no que non chegou o bo tempo, retrasar as contratacións e agora se producen de golpe. Bueno, en calquer caso, Domingos, enseguida te escucho, pero para que veamos efectivamente lo perverso que es el debate del desempleo entre la clase política, porque yo creo que en algún momento tendremos que llegar a un pacto de que no nos tomen el pelo unos y otros. Vamos a escuchar esas declaraciones a las que se refería Manuel, que pues en el año 2011 tuvo que ser, unos meses antes de que Zapatero dejara de ser presidente del gobierno, en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, lógicamente estaba en la oposición y se enfrentaba a la valoración de un mes de abril, de los datos del paro correspondientes a un mes de abril, que como sucede ahora, habían sido buenos dentro de un contexto general ya absolutamente dramático. Escuchen bien lo que decía entonces Soraya, porque hay que tener mucho cuidado cuando se escube para arriba. Mientras toda España se alarmaba con los datos del paro, su señoría se deshacía en explicaciones de por qué había caído tanto su valoración personal en el CIS. Esa respuesta la llevaba muy bien preparada. Para quien no tuvo respuesta es para los casi 5 millones de parados, o para la mitad de los jóvenes españoles que están sin trabajo, o para el 1.400.000 familias que tiene a todos sus miembros en el paro. Les oiremos repetir que el paro ha bajado en el mes de abril y que es el inicio del final de la crisis. También bajó en abril del 2010 y dijeron exactamente lo mismo, y mire cómo estamos ahora. ¿Piensa el señor Rubalcaba que puede sacar a España de la crisis un gobierno en el que ya no cree nadie? Solo el señor Rubalcaba es capaz de decir al mismo tiempo y en la misma frase que estamos en el peor momento y saliendo de la crisis. Solo usted es capaz de restar importancia a casi 5 millones de parados conformándose con el dato del mes de abril. Sí, señor Rubalcaba, el paro baja en abril y bajará en mayo y junio. Eso ya lo sabemos todos. Igual que los... Sí. Por favor, silencio. Igual que los días son más largos, las temperaturas más altas y el sol brilla más. Sí, señores del Partido Socialista. Eso se llama estacionalidad.
Pues nos ha dado una lección estupenda, Soraya Sáenz de Santamaría, que yo creo que hoy, que seguro han tenido ocasión de ver estas declaraciones, porque claro, son absolutamente jugosas, supongo que hoy Soraya se acordó del día que hizo estas declaraciones, y perdón por lo de Soraya. Domingo. E o de Soraya incluso ven moi a conto, non? Porque se en vez de Soraya Sáenz de Santamaría agora puxéramos aí Soraya Rodríguez, a Soraya Rodríguez, o discurso, o discurso posiblemente valía do mesmo xeito, non? Vamos a ver, respecto dos datos, hai un bello refrán galego que di que unha besta non fai feira, non? E isto estamos nun mes cuns datos moi positivos e ademais co engadido de que xa se queren escoitar boas noticias dunha vez, é dicir, que non existen boas noticias, por tanto, cando hai unha que é boa, é normal que o poñan en valor e que incluso a solten xa 4 días antes, non? De que se podan coller. Hoxe non houve problema ningún para atopar quen valorar os datos do paro. É normal xa que a exploten pois tempo antes, non? Agora ben, hai que ir tamén ao miúdo, non, desos datos e incluso separar tamén os de Galicia dos do conxunto de España, porque decía Manolo que esos 98.000 non significa que 98.000 persoas atoparan traballo, pero bueno, tamén sai o indicador de altas na Seguridade Social e hai máis de 98.000, non, que son 134.000 máis ou menos. Por tanto, eso sí que se pode considerar un dato positivo, que posiblemente tamén se incorporen xente de fora de España pois ao sistema da Seguridade Social españoles, o que falábamos de xente que ao mellor ven as recoletas de froitos ou do que sexa, non? En todo caso, esa é unha tendencia que en Galicia non vai acompasada, non? En Galicia hai unha diferencia, hai un desfase entre o número de baixas, digamos, nas oficinas de emprego co número de altas na Seguridade Social. Non compensa unha pola outra, non? É dicir, por cada alta na Seguridade Social hai 2 baixas no emprego, e iso ponos ante esa técnica que sempre tuvo a sociedade galega, pois comentaba Abel Losada antes, que ademais Abel Losada dentro do ámbito universitario pois é unha persoa que traballou moito con a economía dentro do punto de vista das migracións, non? Pois ponos outra vez neso, é dicir, posiblemente haxa xente e xovens en Galicia que se deran de baixa, digamos, do sistema, que saíran do sistema, en realidade non toparon traballo aquí, pero si aparecen dados de alta noutro sitio, non? E claro, Galicia distorsiona eso moito porque o fixo ademais en términos históricos, o fixo sempre, non? A elevada emigración cara fora, a contida inmigración que hai aquí xunto coa baixa natalidade, pues claro, es lo que se llama una bomba de relojería en toda regla. A Manuel se lo voy a preguntar porque sé que lo sabe, pero ¿dónde creéis que están las zonas de más empleo, la comarca específicamente de más empleo y la de menos empleo de Galicia? Hombre, en principio parecería a ver, lógico, a ver, ¿no? se admiten apuestas. Manuel, sé que lo sabe. Sí, yo también, porque me lo dijiste sin saber que me lo decías. Ah, te lo dije, vaya por Dios. Pues entonces tú tampoco me vales. A ver, Venancio. Yo creo que a mí me lo filtró Julio antes. Bueno, esto es un desastre, Domingo, esto también lo sabes. Bueno, pues vamos a desvelarlo ya. Bueno, la zona con más empleo de Galicia, con más tasa de empleo, es la zona de Meira, en la provincia de Lugo, y la zona con menos empleo es la comarca de Aparadanta, la zona de Cañiza, en la provincia de Pontevedra. Estamos hablando de que en España la tasa de desempleo es del 27,16%, la de Galicia 22,35%, en Aparadanta el 35,2% de la población activa no tiene trabajo, y en Meira ese porcentaje se reduce de forma espectacular, si lo comparamos con el de Aparadanta, hasta un 13%. Hemos estado en ambas zonas, empezamos por Aparadanta. Los datos no pueden ser más claros. La comarca de Aparadanta en Pontevedra lidera el ranking de parados con un porcentaje abrumador. Más del 35% de sus vecinos no tienen trabajo. Entre ellos está Esther, que hoy volvía a la oficina del INEM. Era camarera, pero bueno, ahora mismo da igual. Me da igual camarera, que limpieza, que barrendera, que dependiente, que repartidora. A estos datos contribuyen la suma de los 5 concellos que conforman la comarca. Cañiza, Arbo, Covelo y Crecente comparten la falta de oportunidades laborales. Fui hace poco a una entrevista, pero visto lo visto, pues ya no me hacía esperanzas. Primero tenía ilusión, pensé que iba a encontrar algo por ahí, pero nada. Las aldeas se quedan sin gente, la juventud se fue toda,
porque se tiene que ir, porque aquí hay poco trabajo. La burbuja inmobiliaria alimentó durante años a la población de la zona, capaz de encontrar salida rápida en este polígono industrial. A día de hoy, 5 años después, la mayor parte de las empresas han cerrado y la imagen es desoladora. Traballaba un montón de xente, pois, e estaba moi relacionado co sector da construción. Había serradeiros de pedra, había fábricas de armarios. Es que mucha gente de por aquí, de los alrededores de La Cañiza, estaba trabajando en el polígono. Ahora la hostelería se erige como el único motor económico del lugar, algo que es claramente insuficiente. El resultado, restaurantes en crisis, mercados sin clientes y pequeños comercios al borde del cierre. Si no tienen dinero tampoco se mueven. Ni por bares ni locales ni nada. Lo que ha llevado a muchas familias a volver a sus orígenes. Se volveu a cultivar terrenos que non se estaba cultivando, se volveu a criar animales que non se estaban criando. El polígono industrial de A Cañiza es el ejemplo que mejor representa la delicada situación económica que atraviesa la comarca. Naves vacías, máquinas paralizadas y nulas perspectivas de futuro para sus vecinos. La otra cara de la moneda la representa la comarca de Meira, en la provincia de Lugo. Según la última encuesta de población activa, registra el menor índice de paro de toda la comunidad gallega. Solo el 13% de la población de municipios como Pol, Meira, Ribeira de Piquín y Río Torto están hoy buscando empleo. La situación estratégica de la comarca es un punto a su favor. Estamos al lado del mar y al lado de la gran ciudad. La clave en Meira está en la conciliación de vida laboral y familiar. Porque apostamos, de verdad, polo futuro, non polo pasado. Hai 2 anos en Meira naceron 25 cativos. Hay 17 o 16 para nacer, van 10 este año ya nacidos, estamos en junio. Claro, muy bien, sí, sí. Un revivir demográfico que sin duda genera esperanzas. A City que estamos creando aquí en Meira, non? De servicios. Elsa acaba de terminar sus estudios y espera que el reducido nivel de paro en la comarca la beneficie. Además, ahora que era o brao sempre dicen que é mellor, non? Aquí funciona todo. La poca industria que hay acaba de generar 20 nuevos puestos de trabajo. El comercio sigue en pie, hasta se apuesta por el turismo y la riqueza que este trae consigo. Temos unha oficina de turismo con unha empleada de turismo que é dos poucos concellos en todo Galicia que ten unha persona dedicada exclusivamente a isto. Cerraron el 2012 con 13.000 visitas. En Pol el peso lo tiene otro sector clave. Estas cousas son atribuídas un pouco aos nosos sectores. É dicir, o sector máis importante que ten Pol é a gandeiría. Un claro ejemplo es la explotación de José, con más de 400 reses. Esta zona pois, é toda ganadera e agrícola, e, bueno, é unha ganadería familiar, e traballamos 4 persoas da casa e é unha empleada. Todos juntos trabajan para pasar este complicado momento. Bueno, a zona de Meira en contraposición con a Paradanta. City en Meira, que che parece? Estou impresionado con esa, teño ganas de coñecer ben esa comarca. Non, pero unha zona moi volcada no sector primario. Non sei, Manuel, se ten algo que ver eso, eses vos datos, porque estamos falando 13% de desemprego, cando, como sabemos, a tasa de desemprego en toda España é do 27%. Sí. A estructura non só productiva, sino profesional é moi importante, porque son parados habitualmente os traballadores asalariados, non? Que cando perden o seu emprego se inscriben nas oficinas na búsqueda de emprego. Os autónomos, que entre outras cosas non teñen prestacións por desemprego, van menos ás oficinas de emprego. Nesa zona de Lugo hai moita presencia das actividades primarias que está que as persoas que traballan aí o fan como autónomos, non? Xa non existe o régimen, está, como autónomos, non? E, por lo tanto, digamos, non teñen circuito que pasa polo desemprego. Bueno, hai unha pregunta que os quería hacer tamén, que es que tiene que ver con el desempleo, con las cifras de mayo y con la reforma laboral. El gobierno se empaña a decir que esto son efectos de la reforma laboral. Venancio, ¿tú cómo lo ves? No, yo creo que no tiene nada que ver. O sea, yo creo que la reforma laboral todavía no tiene... Bueno, se ha visto, pero se ha visto en cuanto a destrucción de empleo. Es decir, yo creo que tenemos que ver al país creciendo y ahí ya veremos cómo son los datos. Pero eso se le verán cuando el país esté creciendo. Ahora es como acabamos todos de ver, ¿no? Yo creo que es un tema estacional. ¿Acaso, si quieres, un marco económico distinto? Porque no está igual la economía ahora mismo que como estaba en el año 2012. Julio, tú que sí que veías unos ciertos brotes verdes en el Sí, bueno, yo no usaría esa expresión, ¿no? Yo creo, digamos, que lo que es el ajuste de la economía española está dando un resultado francamente positivo, y no voy a poner los datos del paro de mayo como una cosa, ¿no? O sea, como un argumento.
Ahora, sin embargo, digamos, conocemos hoy también otras informaciones, ¿no? Las familias españolas se están desendeudando a un ritmo enormemente fuerte, las empresas españolas también lo están haciendo, fundamentalmente por la contención salarial, que genera en las empresas excedentes que se van destinados a disminuir el apalancamiento, vamos, a pagar las deudas. Y sobre la reforma laboral que me preguntabas antes, es decir, lo que es el efecto fundamental que pudo haber tenido hasta ahora, porque no hay, digamos, ninguna prueba empírica todavía, toda la reforma laboral es frenar la destrucción de empleo. Es decir, antes de la reforma, por ejemplo, si una empresa tenía que despedir a un segmento importante de lo que era la mano de obra, tenía que financiar eso con unos costes de despido, no podía y cerraba completamente la empresa en su conjunto. Hoy podría despedir a una parte y conservar la otra y continuar tirando para la otra. Tengo la impresión de que Manuel vamos a recordar un poco cuáles eran los puntos básicos de esa reforma laboral, que efectivamente se está aplicando ya en el mercado laboral español, pero que a lo mejor algunos de ustedes no recuerdan exactamente qué cambios se introdujo sustanciales en las relaciones laborales en España. Histórica, según el Gobierno, la reforma laboral del 2012 tiene como objetivo dotar de mayor flexibilidad a las empresas. De ahí que sus medidas giren en torno a 3 puntos. Abaratamiento del despido. Indemnización por despido improcedente. Los 45 días de indemnización por año trabajado ya son historia. Ahora son 33 y con un máximo de 24 mensualidades frente a las 42 de antes. Más fácil el despido procedente. 3 trimestres consecutivos de caída de ingresos son suficientes para echar a un empleado. Además, también se le puede recortar el sueldo, la jornada o desplazarlo. Faltas de asistencia al trabajo. Aún siendo justificadas, si se llega a un tope máximo, también son motivo de despido. Nuevos contratos, formación eterna. Contrato indefinido para emprendedores. Deducción de 3.000 euros al año por la contratación de un primer trabajador menor de 30. Si nos detenemos en la letra pequeña, es un contrato de prueba. El empleado puede ser despedido en cualquier momento y sin previo aviso. Contrato para la formación. Se eleva la edad máxima hasta los 30 años y hasta que la tasa de paro no baje del 15%. Bonificaciones. De 3.600 euros por contratos indefinidos a menores de 30, de hasta 4.500 para los parados de larga duración. Varios contratos de aprendizaje en una misma empresa. Un empleado puede estar hasta 3 años como aprendiz, basta con que lo cambien de puesto y de modalidad. Cambios de calado en la negociación colectiva. El permiso administrativo para autorizar un ERE se suprime. 2 años, eso es lo máximo que se podrá alargar un convenio colectivo si no hay acuerdo. Los convenios fijados por cada empresa tienen prioridad a los del sector. En caso de dificultades, la empresa se puede salir del convenio. Bueno, hemos hablado mucho en esta mesa de esa reforma laboral, pero queríamos recordar los puntos básicos. Decía Julio Manuel que ha frenado por lo menos la destrucción de empleo, que ha permitido que algunas empresas sobrevivieran cuando antes habrían tenido que cerrar. Pero eso, con perdón, non está sustentado en ningún dato, literatura. Eu vou dar un dato. No ano 2009, antes da reforma laboral, o PIB en España caeu o 3,7% e se destruíron 900.000 empregos. Ca reforma laboral, no ano 2012, o PIB caeu o 1,2% e se destruíron 800.000 empregos. Por lo tanto, a relación cuantitativa caída de PIB e destrucción de emprego é o triple no ano 2012 que no ano 2009. E ese é un dato cuantitativo. Non digo que todo sexa consecuencia da reforma laboral, pero, dende logo, os datos demostran que o emprego se destruiu a un ritmo moito máis intenso que antes de que se reformara. Segundo, o que fixo a reforma laboral, e aí ten razón Julio, é desnivelar a relación entre traballadores e empresarios, ¿no? E darlle todo o poder ao empresario para despedir, para baixar os salarios... Bueno, pero eso que está apuntando Julio tiene sentido lo que está diciendo, es decir, que a lo mejor empresas que no eran capaces de asumir los costes de... Pero digo que o que fixeron as empresas, digamos que a posibilidade de despedir con 20 días por ano por causas subjetivas xa existía. O que se fixo foi ampliarlo a empresas que realmente estuveran en dificultad. O que se fixo foi ampliarlo tanto
que como é moito máis fácil e máis barato despedir, as empresas, antes de pensar en medidas internas de flexibilidade, como resulta máis fácil a vía de despedir, rescinden máis que nunca, está vendo máis despidos que nunca. E a segunda idea que pretendía a reforma laboral, según o goberno, era mellorar a estabilidade do emprego, eso que se chama a segmentación do mercado de traballo entre fixos e temporais, fomentar os contratos indefinidos, etc. E aí a reforma está sendo un fracaso estrepitoso, porque nunca na historia do precario mercado de traballo que hai en España a porcentaxe de contratos indefinidos é tan baixa como agora. E este maravilloso mes de maio, según a ministra, acadou a cifra máis elevada de precariedade na contratación. E o tema, que supoño que falaremos despois dos salarios, eu creo que efectivamente a reforma está servindo para unha cousa, que é baixar os salarios dos traballadores. E iso, eu creo que para a economía e mesmo para as empresas é negativo. Julio, ¿sigues? Sí, bueno, a mí me gustaría añadir algo, ¿no? Es decir, la reforma también tiene más cosas, es decir, por ejemplo, el tema de la prórroga automática de los convenios colectivos. La eliminación de la prórroga. Efectivamente, la eliminación. ¿Tú sigues pensando que sí que evitó el cierre de algunas empresas? Sí, es decir, yo creo que fue, o sea, que si no llega a haber la reforma laboral, la destrucción de empleo sería... Venancio, ¿tú en qué diría que entró tarde. Sí. Los datos que decía Manuel Lago a mí no me convencieron. Cuando tú comentabas un dato que decías para corregir para una opinión distinta a la de Julio, tú decías que con casi 1 millón de desempleados había caído el PIB en un 3%. 3,7. ¿No? 3,7 se destruyeron 900.000 empleos. Y con 800.000 empleos, 1,5. Eso no va a encontrar... 1,2. Eso no rebate la hipótesis de Julio. ¿Por qué no? ¿Cómo no? No, porque tú has tenido casi igual número de desempleados y ha caído menos la producción. Por eso. Eso quiere decir que han cerrado menos empresas. Porque la producción está vinculada a las empresas. Es que tiene otra lectura. Eso es, bueno, eso es... Digo, pero tú, ¿en qué posición te sitúas? ¿Compartes la tesis de Julio de que la reforma ha impedido el cierre de algunas empresas? Yo creo que la reforma ha impedido el cierre de algunas empresas. Yo creo que eso es una obviedad, porque el momento que yo puedo despedir a menor coste, hay gente que puede sobrevivir. Decía, aquí hay una cuestión, digamos, que está en el fondo de este tema, que es que cuando se inicia la crisis en el año 2008, hasta el año 2011, los costes laborales unitarios crecieron de un 5 o de un 6%. Es decir, mientras también se estaba acumulando la destrucción de empleo. Es decir, estamos en unos años, del año 2008 hasta el año 2011, que 1 millón de los puestos de trabajo destruidos es consecuencia del crecimiento de los salarios e incluso muchas veces por encima del propio IPC. Estamos. Y el control de los salarios, que también introduce, ¿no?, la propia legislación laboral nueva, viene a corregir también toda esta situación. Es decir, no tiene ningún sentido que se incrementen los salarios y al mismo tiempo se incremente el desempleo. Dice, ahí hay algo a nivel institucional que está permitiendo una anomalía absolutamente perniciosa para la economía Déjame, enseguida española. te escucho, Manuel, pero hay un elemento nuevo que se ha introducido en el debate. De momento el Gobierno ha dicho que no tiene ninguna intención de entrar por ese derrotero, pero la alarma saltaba cuando desde el Banco de España hace unos días se hablaba de la posibilidad de que se elimine el salario mínimo interprofesional, una tesis a la que en las últimas horas se ha abonado más gente. No nos ha sorprendido ese apoyo cerrado que ha dado Esperanza Aguirre, a la que no sé cómo referirme. Esperanza Aguirre no tiene ningún cargo en estos momentos, es simplemente la responsable del Partido Popular en Madrid, ¿no? Es una headhunter. Una headhunter, exactamente, una headhunter. Bueno, Esperanza Aguirre ha sido la última que ha dicho que efectivamente a España le sobra el salario mínimo interprofesional. Ayer, como saben, tuvimos aquí una agria polémica liderada por Miguel Ángel Bastos, absolutamente partidario de esta medida, que dice practican países del norte de Europa con éxito para sus respectivas economías. Marina Quevegato tiene más datos que va a compartir enseguida con todos nosotros. Pues Fernanda, del sueldo mínimo vamos a hablar, porque el sueldo mínimo en España asciende a 753 euros al mes, una cifra muy inferior al, por ejemplo, de Luxemburgo, donde el sueldo mínimo es de 1.870 euros. Seguiremos comparando porque también es inferior al de Irlanda, Países Bajos y Francia, donde ronda los 1.400 euros mensuales. Sin embargo, y al contrario de lo que muchos piensan, no todos los países europeos aplican un
un salario mínimo. En total son 10 los que no tienen ese umbral. Empezamos por Suiza, sin sueldo mínimo, pero donde el salario medio ronda los 4.500 euros y el paro es de solo 3,2%. Tampoco hay un mínimo en Noruega, Dinamarca y Finlandia, aunque la situación no se da solo en el norte de Europa. Hay países más cercanos a nosotros donde pasa lo mismo. Es el caso, por ejemplo, de Alemania, de Suecia, de Austria y también de Islandia. Allí no hay un umbral establecido, pero la media salarial supera los 2.000 euros. Tampoco hay salario mínimo en Italia o en Chipre. En este caso, la media está en 1.900 euros y 1.650 euros al mes, respectivamente. 10 países sin sueldo mínimo y todos con menos paro y con un salario medio superior al nuestro, porque aquí en España, Fernanda, recordamos, la media está en 1.615 euros y el paro, nunca está de más recordar, supera ya el 27%. 1.615 euros de sueldo medio, y aclarar que esos 713 euros, creo que dijiste, es el prorrateo de las 14 pagas que se contempla. 758, que es el prorrateo de las 14 pagas, me aclaraba Manuel Lago. Exactamente. Bueno, salario mínimo sí, salario mínimo no. Él decía que la bomba la introducía directamente el Banco de España, y yo no sé cómo lo ves tú, Domingos. Bueno, pois, vamos a ver, isto é unha posición política, non? Defender de sacar o salario mínimo ou non, e por eso non é de extrañar que o defenda ao mesmo tempo Esperanza Aguirre ou o profesor Bastos, non? Que son grandes liberales eles, por tanto, trátase de desregular, sacar o mínimo garantizado que ten que cobrar unha persoa, pois para que o mercado opere por si mesmo. Outra cousa é, se nos din agora de repente, eliminamos o salario mínimo en España e España pasa a convertirse en Suecia, non, eso é dicir, é que ver esta foto, pero non ten nada que ver, non? É dicir, nin ten nada que ver posiblemente co paro tampouco, é dicir, porque quenes defenden eliminar o salario mínimo interprofesional e con argumentos de que se podía repescar a algúns desempregados ou mellor con salarios un pouco inferiores, especialmente a tempo parcial e tal, pero non é así forzosamente. Ten que existir salario mínimo. Hai países, desde logo, cun salario mínimo moi elevado, como era o caso de Luxemburgo que citaba, onde o paro en Luxemburgo está nun mínimo estrutural, entre o 4 ou 5%, non? E dende logo, home, a ver, o feito de sacar o salario mínimo, en fin, sacar o propio Paul Krugman, non? Defendía que sacar o salario mínimo non ten efectos en España. España sempre tuvo un salario mínimo e sempre tuvo tasas elevadas de paro, non? Y eso, claro, en fin, no ten influencia ninguna, ¿no? No, yo creo que el salario mínimo se está ya vulnerando hoy y de modo... Claro, es que esa es una pregunta que yo introducía. Claro. Hay gente que está cobrando menos del salario mínimo. Vamos a ver, yo te voy a contar. Hoy me llegó a mi correo electrónico de la Fundación Universidad de La Coruña, en que me ofrecían becarios a tiempo completo por menos de 500 euros. Un becario a tiempo completo, ese importe está por debajo del salario mínimo. Pero tienes, aparte de todo lo que es la economía sumergida, que está creciendo, ha crecido muchísimo, obviamente puede estar por debajo, y tienes algo más, tienes todos contratos a parcial, que mascaran trabajos a tiempo completo. Si, que tú firmas un contrato a tiempo parcial, pero en realidad trabajas a jornada está creciendo muchísimo los contratos a tiempo parcial. ¿Cuánta de esta gente que está a tiempo parcial está trabajando realmente a tiempo parcial o está trabajando a tiempo completo? Estamos viendo vías distintas para esquivar. A mí me llegan bancos que dan beneficios y te plantean becarios un año y medio, todo lo que dé la legislación. En algunos casos, bueno, por general siempre por encima del salario mínimo, con esos casos. Pero bueno, vemos multitud de ejemplos donde se está puenteando totalmente el salario mínimo. Concepto salario mínimo sí, salario mínimo no. Julio. Yo si tuviese que escoger entre los dos, prescindiría de lo que es el salario mínimo. Es decir, yo creo que que es una intervención por parte del Estado en un mercado, en este caso el mercado de trabajo, que en el mejor de los casos no sirve para nada, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos se está perturbando. Yo teño a opinión contraria. Primeiro, quero dicir unha idea, que o salario mínimo non está vinculado se os salarios son altos ou baixos, non ten nada que ver.
Segundo, os países máis desenvoltos son os que teñen os salarios máis altos, e os países cos salarios máis baixos son os máis pobres. Se a idea que a competencia, a competitividade dos países fora o salario baixo, pois Marrocos, Uganda, serían os paradigmas da competencia, e non Suiza, que é o xusto o que ten o nivel o Noruega, que son os que ten. Canto máis alto é o salario, o país é máis competitivo. Eso é unha relación biunívoca, non? Segundo, o salario mínimo en España, antes se daba o salario proletario, o salario mínimo en España legal, marcado no BOE, é de 645,30 euros mes, brutos. Eso queda en 600 euros mensuais. O que defenda que en España se pode vivir, un pai, unha nai de familia, poden vivir decentemente con 600 euros mensuais, que o defenda unha persoa de extrema dereita que se gasta nunha botella de viño, o que é o salario mensual dunha familia, que se defenda por parte do Banco de España un individuo que é funcionario público e que ten un salario de centos de miles de euros, que 600 euros mensuais para unha familia é un escándalo e que hai que baixalo, porque cando está dicindo que non existe o salario mínimo, para que baixe de 600 euros netos o mes. O que defenden isto non queren que haxa salario mínimo, pero non queren que haxa sindicatos, ni convenios colectivos, ni pensións públicas, ni nada. O sea, queren, sencillamente, sinceramente, volver ao século XIX, porque o salario mínimo é unha conquista histórica da clase traballadora xusto nos países onde existe máis debilidade sindical. Claro, pero cal é a explicación de que países do norte que porque os sindicatos mandan moito. Quero decir, por que existe o salario mínimo? Na industria do metal, nos traballadores dos rasteleiros ou da industria do automóvil, lle dá igual que haxa salario mínimo ou non haxa salario mínimo, porque a loita sindical conquista un salario decente. Na banca, pois non fai falla un salario mínimo. Donde é preciso un salario mínimo? Pois en sectores da hostelería, non regulados, etc., onde non existe a forza sindical. Nos países socialdemócratas tradicionais de Alemania para o norte non precisan salarios mínimos, porque hai sindicatos fortes basados en unha estructura empresarial forte que non precisan da protección do Estado, porque existe esa capacidade de competir. ¿Te convenció, Julio? No. Vaya, por Dios, Manuel, hoy no tenemos suerte. Es decir, hombre, en principio, bueno, ya tenemos discutido de esto varias veces y no... Y no habéis llegado a un consenso. Y no hemos llegado a un consenso en este tema y en otros sí. ¿Qué peros le ves a su argumento? Mira, en principio, digamos, yo le diría... Porque efectivamente parece que 600 euros al mes, mucho menos no se puede ganar. Sí, sí. Lo que pasa es que el salario tiene dos puntos de vista. Uno es que el importe del salario significa la manutención del trabajador, y hay otro punto de vista, que es el salario como un coste de producción bajo el punto de vista del empresario. Hombre, ya, claro. Claro. ¿Y tú estás del lado de los empresarios? No, yo no estoy del lado de una economía que es capaz de generar 6 millones de parados. O sea, yo no estoy ahí. Es decir, yo prefiero que haya una persona que esté trabajando en blanco, es decir, no en negro, cobrando 500 euros, cuando esa misma persona los puede estar cobrando en negro. Es decir, el tema, digamos, es decir, yo creo que aquí hay un problema de empleo tan gigantesco y que se va a tardar tanto tiempo en solucionar, porque tenemos aquí tasas de paro muy elevadas para lo que queda de década como mínimo, que si sacando toda la legislación del salario mínimo se favorece la creación de empleo, yo estoy a favor de eso. Julio, déjame... Estamos, es más, y como no vale para nada, ¿por qué no la quitas? Vale para proteger os sectores máis débiles da clase traballadora. Que tienen empleo formal. O informal, non, xustos son os máis precarios. Los que están na barrera, que entran e salen. Déxame que diga dúas cuestións. Te falta primeiro, eu non podo entender que en España se este de verdad plantexando que a xente traballa 8 horas diarias por 400 euros, por 500 euros. Creo que ti non estás defendendo eso, porque eso é un concepto de traballador pobre que non podería vivir ao final de mes. E segundo, a segunda idea importantísima, porque ten que ver ca economía. España hoxe ten un problema, ten varios, pero un problema económico de crisis de demanda. As familias cae o gasto porque están afectadas por desemprego, pola baixa salarial, pola a congelación das pensións, e non hai capacidade de demanda. Unha reducción salarial masiva
só beneficiaría de forma directa as empresas que non venden en España, as grandes multinacionais que son quen de exportar, ou as grandes empresas que son quen de exportar, pero deprime a todo aquel que venda en España. O sea, todas as empresas que o seu mercado esa o mercado español, unha reducción salarial contra el consumo. Contra el consumo. E iso, para unha economía como a nosa, que ten unha enorme especialización... Os voy a escuchar, no, pero es que tenemos, me están ya diciendo por el pingaño que tenemos que hacer una pausa. A la vuelta os dejo hablar un poquito. Pequeñísima pausa. Volvemos enseguida, que todavía tenemos que hablar de Ana Mato, a ver cuántos telediarios le quedan, y os voy a pedir apuestas también.